Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo, superando las crisis de la vida. El día de hoy estaremos viendo el último de los aspectos que Dios nos pide para que nosotros podamos enfrentar las crisis y salir victoriosas. La fe, creer. Esta es la palabra clave en esta enseñanza, creer. Marcos capítulo 9, versículo 23, nuestro Señor Jesucristo dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Creer, la fe. Si nosotros podemos creer que todo es posible, entonces hoy tengo una pregunta para ti en esta última enseñanza de nuestra serie. ¿Tú crees que Dios te puede librar? ¿Que Dios puede liberarte y llevarte a ese lugar de una vida mejor como lo hizo con los israelitas? Llevarlos a la tierra prometida. Necesitamos creer. Y esa pregunta quiero que hoy te quedes con ella, medítala. Después de todas nuestras enseñanzas, con toda confianza, yo te puedo decir que sí. Creer que Dios me puede librar, que Dios puede llevarme a ese lugar de una vida mejor, es posible con Él. Siempre con Él y con su palabra. Mira, vamos a ver, ¿verdad? En medio de que nosotros confiamos y creemos y tenemos esa fe, hay dos niveles de creencia o que nosotros conocemos, ¿verdad? La fe o la creencia que nosotros tenemos en las cosas que nosotros sabemos o conocemos. Pero hay otras que están en nuestro subconsciente, que son creencias a un nivel más profundo, que quizás no estamos tan conscientes de tenerlas, eso consiste en la fe, ¿verdad? Y en medio de nuestra fe y de nuestra creencia tenemos también conflictos, ¿verdad? Nosotros creemos lo que sabemos de Dios en un nivel consciente. Creemos por todas las cosas que hemos visto que Él ha hecho y que sigue haciendo. Pero nuestra creencia se enfrenta a un conflicto cuando las dudas vienen a tu mente y te hacen luchar. También tenemos confianza o la fe en lo que nosotros creemos de nosotros mismos, lo que hemos visto en nuestra persona, en nuestra personalidad, cómo Dios trabaja y que cuando creemos en el Señor, ¿verdad? Creemos en nosotros mismos que Dios puede hacer las cosas, pero en esta área también, en esta creencia, encontramos el conflicto de que encontramos dudas que vienen de nuestras emociones, vienen de los sentimientos de vergüenza, de miedo, de temor o de eventos pasados. Muchas veces creemos en nosotros lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, pero vienen todo este tipo de pensamientos. También hay ese conflicto. Y también nosotros creemos y sabemos, ¿verdad? A través de la palabra, a través de la Biblia, sabemos cómo es que opera el enemigo, cómo es que opera el diablo y cómo tú lo conoces, pero también encontramos un conflicto cuando vemos cómo presentan al enemigo, al diablo, la sociedad moderna. Hoy en día ya no escuchamos en esa enseñanza directa que el ataque completo viene siempre de parte de Él, porque la palabra de Dios dice que Él viene a matar, a robar y destruir, y que Dios vino a traer una vida abundante en Él, una vida que sea plena. Tenemos esos conflictos porque nosotros hemos aprendido a través de la Escritura, pero hoy en día la sociedad moderna a todo lo que es pecado lo llaman de diferentes maneras, pero no como nosotros sabemos y conocemos. Así que tenemos un conflicto que nosotros tenemos que enfrentar para poder tener fe y creer y poder permanecer en las promesas de Dios, ¿verdad? Creer y confiar en lo que nosotros sabemos de parte de Dios. ¿Y qué significa creer? Mira, la mejor descripción que tenemos de creer y tener fe la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Aquí el Señor nos dice detalladamente, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Esta es la fe y solamente trabaja en nosotros a través de la palabra de Dios.
es que nosotros podemos tener esa confianza en las cosas que aún no estás viendo que van a poder ser realidad. Creer significa estar convencido en la existencia de algo, en la validez de algo y que podemos esperar con confianza. La palabra de Dios es nuestra fuente de fe. Tú no puedes tener fe si no conoces la palabra de Dios, si no conoces sus promesas, si no conoces todo lo que ha dicho Dios a través de la Biblia. Entonces vamos a escuchar aquí qué dice la palabra de Él en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 31. Y dice la palabra, dice, pero estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. La palabra de Dios es nuestra fuente de fe. Mira, como acabamos de escuchar aquí en el Evangelio de según San Juan, Él está diciendo que todas las cosas que se escribieron, todos los libros de la Biblia que tenemos juntos aquí en este libro que es la Biblia, que está compuesta por libros, todo lo que se escribió para que nos ayude a continuar creyendo que nosotros, ¿verdad? Creemos en nuestro Señor Jesucristo y que podemos a través de Él, de creer en Él, tener la vida eterna. Pero no solamente la vida eterna, todo lo que está escrito aquí es para que nosotros tengamos la seguridad de la vida eterna y de una vida abundante, de una vida llena de promesas y de respuestas de parte de Dios. Nosotros tenemos que tomar la decisión de creer la palabra de Dios. Esto es parte de nosotros. Tienes que decidirte a creer lo que Dios dice que puede hacer en tu vida. Mira, cuando nosotros podemos creer y lo que tú crees fundamentado en la palabra del Señor va a determinar cómo respondes. Lo que tú crees que viene de la fuente de la Biblia, de la palabra de Dios, va a determinar cómo tú respondes a las crisis y a las situaciones. Cuando tú estás firme en la promesa de Dios, como lo estuvieron los israelitas cuando Dios dijo, ¿verdad? Vamos a ir a una tierra prometida, que tenemos los ejemplos de personas que permanecieron firmes, como lo fue Moisés, Caleb, Josué, permanecieron en la fuente de la palabra de Dios y entonces, como ellos tenían la promesa de que iban a llegar a la tierra prometida, eso determinaba cómo ellos respondían a cada situación. Entonces, cuando nosotros podemos creer, determina tus conversaciones. Cuando tú crees en una promesa que Dios te ha entregado, cuando tú estás firme y consciente y seguro de lo que Dios te ha dicho en tu vida, entonces tus conversaciones van a reflejar. Tú no debes de estar diciendo si siempre vamos a ir a la salvación. Tú no debes de estar diciendo las cosas que ves, que tu esposo que no es salvo, que tu hijo y tu hija o tus hijos que no son salvos, tus familias. No debes de estar hablando cosas que van a dejar esa promesa por los suelos o la vas a dejar olvidada. Cuando tú estás en creer con la fe firme en tu corazón, tus conversaciones tienen que estar llenas de palabras de afirmación, palabras diciendo que tu esposo, tus hijos, tu familia van a venir al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús y que ellos también van a poder participar de una vida eterna y una vida de bendición, como dijo el salmista, aquí en la tierra de los vivientes. Ver la bondad de Dios en la vida de ellos. Cuando nosotros podemos creer firmemente, entonces eso va a determinar lo que tú recibes. Tienes que creerlo, confesarlo con tu corazón y alinear tu petición a la palabra de Dios. Entonces esto determinará lo que tú vas a recibir.
lo que tú estás orando, lo que tú estás pidiendo en el Señor va a ser determinado por la forma en que tú crees. La forma en que tú crees va a determinar tu destino. Permanece en las promesas del Señor, en la palabra de Dios, y esto va a determinar hacia dónde vas. Si tú crees firmemente en la palabra de Dios y dedicas tiempo para leerla, para meditarla, para hablar con el Señor, tu destino va a ir yendo en el camino correcto. Vas a crecer espiritualmente, vas a poder ayudar a los demás a creer, y entonces cuando tú vayas en ese crecimiento, vas a alcanzar el destino que Dios tiene para ti, ¿verdad? Tener una vida abundante aquí en la tierra y asegurar nuestra asistencia en el cielo con Él, ¿verdad? Entonces, la fe debe de hablar. Mira, vamos a ver qué dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? Dice, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por lo tanto hablé. Este versículo lo escribió David y luego vemos que el apóstol Pablo lo trae nuevamente a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Corintios, y él dice que el salmista dijo, yo creí en Dios, por eso hablé. Cuando tú crees en Dios y Dios ha dicho en su palabra que tú vas a recibir una promesa, entonces necesitas hablarlo, necesitas decirlo, necesitas confesarlo. Hace unas semanas, tal vez unos meses, el Señor habló a mi corazón y recibí esa palabra de parte de Él. Éxodo 3:8. Dice el Señor, y yo descenderé para librarte, para quitar la opresión de los egipcios, y te llevaré a una tierra prometida, que tiene leche, que fluye leche y que fluye miel. Cuando yo recibí esa promesa, te comparto, la hablé en voz alta, la creí y sigo creyendo que Dios ha venido para liberarnos a todos de las cosas que nos oprimen y que vamos a llegar a tener una vida abundante, como lo dice Juan 10:10. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. Así que habla, dijo el salmista, yo creí en Dios, por tanto hablé. Habla de las promesas de Dios para tu vida, para tu familia, porque nosotros debemos de decirlo. Cuando nosotros proclamamos la promesa, se activa la fe. Pruébalo y comienza a hablar con Dios y a decirle, Señor, yo creo que mi esposo va a ser salvo. Señor, yo creo que mi esposo va a ser tocado por tu Santo Espíritu, lleno de tu Espíritu, y va a comenzar a ser un nuevo hombre alineado a tus palabras, a tu promesa, Señor. Comienza a hablarlo y tú vas a experimentar cómo el decir y proclamar las promesas de Dios activa tu fe. Mira, hay diversos tipos de fe y debemos ser cuidadosos. Hay poca fe. Hay una fe que está muerta y tenemos una fe grande. Nosotros debemos de tener una fe grande. Y mira, tenemos aquí algunos ejemplos. Esto viene en Marcos 5, no lo vamos a leer todo, pero habla de una mujer que padecía flujo de sangre por años de su vida. Cuando ella creyó a Jesús y se acerca a Jesús, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Queremos tener esa fe grande. En esa misma historia encontramos la hija de Jairo, una niña que estaba moribunda. Cuando Jesús tiene su encuentro con Jairo, las palabras de Jesús fue, no temas, cree solamente. Tenemos muchos ejemplos donde Dios nos llama a creer, a confiar. La clave es creer lo que nosotros decimos al confesar la palabra de Dios. Quiero decirte esto, aclarar. No porque estés confesando cosas, no, eso no va a suceder, nada más confesar y declarar. Tienes que tomar la promesa de la palabra de Dios,
hablarla y creerla para ti. Mira, vamos a ver qué dice segundo libro de Crónicas. Tenemos aquí otro ejemplo cuando nosotros confiamos plenamente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Y dice aquí la palabra del Señor. Dice, temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Crean al Dios sus promesas. Dice él, crean a Dios, a nuestro Dios, y nosotros vamos a permanecer firmes, dice la palabra del Señor. Entonces tengo una última palabra, versículos para nosotros que el Señor nos entrega también acerca de la fe, acerca de creer. Mira, Marcos capítulo 16. Vamos a ver, esto está en los evangelios. Nuestro Señor Jesucristo dio esta instrucción. Capítulo 16, versículo 15 al 18. Aquí nuestro Señor Jesucristo está con sus discípulos. Está él ya para, ¿verdad?, terminando su ministerio. Él resucitó y cumplió su obra redentora. Y entonces se les dice, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen la buena noticia a todos. El que crea, tenemos aquí la palabra, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Así que hay una instrucción, cree para vida eterna, cree para ser salvo. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Qué palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y sabes cuál es la clave? Creer. Dice, estas señales acompañarán a los que creen. Necesitamos creer y tener confianza en el Señor para poder cumplir con todo lo que Él nos llame a hacer en esta tierra. Él puso muchos ejemplos aquí, señales milagrosas. Vamos a poner nuestras manos, van a sanar las personas. Si algo quiere hacerte daño, no podrá suceder porque tu fe te protege, la fe en nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta tarde yo te dejo este mensaje. Cree las promesas de Dios, afírmate y toma la palabra de Dios para ti, que el Señor lo que necesita de ti es que creas y Él hará todo lo que necesitas, las obras que necesitas y los milagros. Yo espero que sea de grande bendición este mensaje para tu vida. Que Dios te bendiga.